بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين الطاهرين اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Llegamos a esta aleya, primero la aleya número 6, que hemos entrado en el tema. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Entonces, te enseñaremos a recitar el mensaje y no olvidarás. Wa alaikum salam wa rahmatullahi me saludan. Bueno, hemos explicado que la explicación de esto sería que dice que no te apresures en revelar el mensaje, ni te preocupe el olvidarlo. El revelador, quien revela el mensaje es Allah, quien transmite el mensaje es el ángel Gabriel, y quien recibe el mensaje es el único portador posible de este mensaje, que es el profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Es decir, que tanto quien revela el mensaje como quien va a, llevar el mensaje, y quien va a ser el receptor del mensaje son inmaculados y dignos de este mensaje. Por lo tanto, no va a haber un olvido o un posible olvido o posible error, ¿sí? Sino que, por el contrario, Allah subhanahu wa ta'ala protege este mensaje depositándolo en los receptáculos correctos. No puede ser que otra persona que no sea el profeta Muhammad reciba el Sagrado Corán. Entonces, el Sagrado Corán está hecho a medida del Corán. El Sagrado Corán está hecho a medida del profeta y el profeta está hecho a medida del Sagrado Corán. ¿Sí? Entonces, Dios le va a revelar este mensaje y este mensaje va a ser recibido por un profeta inmaculado que no va a olvidar absolutamente nada del Sagrado Corán. Muy bien. Después dice, illa ma sha Allah. O sea, ¿qué quiere decir? Excepto lo que Dios quiera. Y ahí habíamos quedado, hasta ese lugar. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Esto lo que significa es como un llamado de atención, ¿no?, que se hace de que si el profeta justamente va a recordar todo el mensaje, es por un designio de Dios. Es porque Dios lo hizo de esa manera al profeta, para poder ser un recipiente en donde se va a revelar el Sagrado Corán, y que ese recipiente, a menos que Dios quiera, va a ser inmaculado, va a ser perfecto. No significa que el profeta va a olvidarse de los versículos del Sagrado Corán, para nada. Lo que es un recuerdo, digamos, de la gracia divina y de que, digamos, la infalibilidad del profeta también es parte de las mercedes divinas, otorgadas en este caso al profeta alayhi salatu wassalamu ala. No hay lamentablemente algunos musulmanes incluso que creen que el profeta no era infalible, o que era infalible mientras estaba transmitiendo el mensaje, y cuando, digamos, no transmitía el mensaje, era un ser mortal como cualquier otro que podía cometer algunos olvidos, o no decimos pecados para nada, pero por ejemplo, algún acto que no es correcto, digamos, para un nivel como nosotros entendemos a un profeta, como por ejemplo la sura Abasa wa Tawalla, que algunos hermanos creen que el profeta frunció el ceño a una persona pobre que vino, un ciego pobre que... No, eso nosotros lo rechazamos, decimos el profeta es infalible cuando recibe el Corán, cuando transmite el Corán y en todo momento de su vida.
Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala en esta aleya, cuando dice illa ma sha Allah, lo que quiere es que nosotros entendamos que es por designio de Allah subhanahu wa ta'ala que el profeta, digamos, tiene esta característica de la infalibilidad y que puede recibir el Corán y no va, digamos, a omitir nada del Sagrado Corán. Muy bien. Entonces, bueno, al final, donde dice a menos que illa ma, lo que está indicando, como dijimos, y para que quede claro, es esta soberanía de parte de Allah subhanahu wa ta'ala en cuanto a que absolutamente todas las cosas dependen de él, incluso el profeta, la infalibilidad del profeta, la memoria del profeta. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? No que el profeta se vaya a olvidar, sino que en este mundo en donde hay un ser que es el ser necesario, digamos, el ser que debe dar origen a todas las cosas creadas, es Allah, y todo lo demás son seres posibles, seres dependientes, que dependen de Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso el illa ma sha Allah, excepto aquello que Dios quiera. Porque si Dios incluso no quisiera, entonces no estarían dadas las condiciones para que el profeta recuerde el Corán. No que el profeta lo vaya a olvidar. Muy bien. Y al final termina diciendo innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Entonces, porque Allah conoce bien lo manifiesto y lo oculto. Entonces, esto es una conclusión de lo anterior. De esta manera, te enseñaremos a recitar el mensaje. Dios es el que, digamos, enseña el mensaje, es el conocedor de lo manifiesto y de lo oculto. Revelará a través del mensaje todo aquello que sea necesario para el hombre y no va a omitir absolutamente nada. Y también existe la posibilidad de que esta ley haya sido dirigida al profeta y que le aconsejara no apresurarse, que eso lo hemos explicado la semana anterior, para recibir el mensaje y no temer en el olvido, puesto que Allah subhanahu wa ta'ala preparó, digamos, el terreno como para que el profeta no lo olvidara y que el Corán, digamos, se fije no solamente en la memoria, sino en toda la existencia del profeta, ¿no? Muy bien. Obviamente que el profeta, así como recibía la revelación del Corán, el profeta también podía transmitirla, lo memorizaba y no solamente memorizaba el Corán, sino memorizaba o tenía un claro conocimiento de toda la profundidad de las aleyas y que, como lo hemos dicho muchas veces, al primero que le enseñaba estas aleyas era el Imam Ali con todas sus explicaciones y que además había un grupo de escribas y un grupo de memorizadores del Sagrado Corán. ¿Sí? Entonces, si una persona común y corriente, un creyente pero común y corriente, puede memorizar el Sagrado Corán, como el profeta podría olvidar. Muy bien. Entonces, continuamos y dice, وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. Y te facilitaremos ¿cómo está la traducción ahí? Te facilitaremos el acceso a la mayor felicidad. Muy bien. O te vamos a facilitar, digamos, un camino sencillo, un camino simple también se puede decir. Entonces, el camino del profeta es un camino muy difícil, por cierto. El camino del profeta tuvo muchas dificultades, mucho sufrimiento, muchas traiciones, mucha injusticia. El profeta realmente ha sufrido y ha aceptado, digamos, tener o pasar por estos sufrimientos, siendo la mejor de las criaturas y siendo la criatura, digamos, más libre. Estoy hablando
libertad real, es decir, la esencia del profeta creada en lo más alto del nivel de la creación, acepta estar en el cuerpo de un hombre en una sociedad en la que había mucha ignorancia, mucha maldad, y va a transitar a lo largo de su vida un montón de dificultades, pero sin embargo Allah le dice que lo va a encaminar en un sendero que va a facilitar para llegar a la felicidad. Para llegar a la felicidad de él, para llegar a la felicidad de los seres humanos. Digamos, él, el profeta, es la manifestación más clara y más parecida de lo que es la divinidad, de lo que es Allah. Allah como creador, lo primero que crea es la esencia del profeta. Su creación más bella, más luminosa, más importante, su creación que, como dicen los místicos, es como si Dios se hubiese mirado al espejo, digamos, lo que crea Dios al crear la esencia del profeta Muhammad, es lo más parecido a su propio ser, pero es un ser dependiente porque es creado, no nos confundamos. Entonces, este ser, este profeta Muhammad, que nace en el año del elefante, pero que digamos, su origen y su esencia es la primera creación de Allah, y que por él y para él, según las narraciones, también fue creado todo el universo. Entonces, este Muhammad, alayhi salatu wassalam, que empieza a estar entre nosotros en el año del elefante, que durante 40 años va a crecer en un ambiente hostil, en un ambiente de mucha ignorancia, de muchos vicios, que va a recibir la revelación cuanto más profundo era su trabajo, cuanto más profunda era su misión, cuanto más, digamos, amplia era su difusión del mensaje, más dificultades venían, más opresión, más maltratos, más martirios de sus compañeros, más expulsiones de sus tierras. Entonces, el profeta sufrió muchas dificultades en su camino, pero lo que Allah le asegura, a pesar de todas esas privaciones y de todos esos problemas, digamos, es que en cuanto al mensaje, el profeta iba a triunfar. Si bien iba a pasar un montón de dificultades, Dios iba a facilitar que ese mensaje, digamos, cumpla su objetivo, que el Sagrado Corán se revele y que sea entregado a toda la humanidad. Y el profeta, para esto, tenía, digamos, un entrenamiento, ¿no? Y un entrenamiento muy, muy fuerte, digamos, porque teniendo el poder que tenía espiritual y teniendo, digamos, la posición que tenía ante la creación toda, el profeta, entre la gente, era la persona que vivía más sencillo que todos. No había una persona que tenga la sencillez del profeta Muhammad. Los profetas, los 124.000 profetas, de los cuales el Corán solo nombra 25, pero según las narraciones, digamos, a veces varía el número, pero lo más conocido y lo más, digamos, famoso es el número 124.000 profetas. Dicen, cada uno tenía una característica especial, una característica con la que, digamos, se destacaba. Dicen, el profeta Muhammad encierra todas esas características de los 124.000 profetas en su propia persona. O sea, si Jesús era sencillo, el profeta Muhammad era el más sencillo de todos. Si Salomón era valiente, por ejemplo, o justo, el profeta Muhammad era el más justo de todos. Y así.
Pero el profeta Muhammad jamás fue pretencioso, siempre vivió como el hombre más humilde de la tierra. Entonces, a este profeta, alayhi salatu wassalamu ala alihi, a pesar de todas las dificultades que el profeta tuvo, los intentos de asesinato y todo lo que conocemos de la historia del profeta, Dios le asegura que el mensaje, digamos, va a llegar a buen puerto. Su misión, ¿cuál era? Entregar el mensaje a los seres humanos. Él es el Rasul, el mensajero. Entonces, en esto Dios le facilita la tarea, a pesar de que los enemigos podían hacer cualquier tipo de, digamos, de maldad, y de hecho, hasta el día de hoy el Corán sigue siendo el mismo Corán revelado al profeta Muhammad. Y eso es un gran milagro. Por eso es el libro que está vigente en esta época. Muy bien. Fadakir inna fa'ati zikr. Si no me equivoco, es la aleya que le sigue, sí. Amonesta, entonces, sí, la amonestación va a ser de provecho, va a ser provechosa. Entonces, algunos intérpretes dicen que esta aleya significa que la amonestación en sí siempre, por supuesto, va a ser provechosa, pero que algunas personas no le encuentran provecho. Es decir, que la gran mayoría de las personas siempre a una amonestación le van a encontrar un provecho. Un provecho para este mundo, un provecho para el otro mundo, un provecho para... Pero mucha gente o parte de la gente a veces no se beneficia porque no entiende, digamos, el beneficio que esto conlleva, ¿no? Como si, no sé, damos un elixir de la vida y lo van a tomar todos, excepto algunos que si lo tomaran se beneficiarían también, pero algunos que dicen, no, yo no creo que sea el elixir de la vida, así que no lo voy a tomar. El que no lo toma no se beneficia, pero una persona que está en sus cabales sí se va a beneficiar. En ese sentido. Hay otra interpretación que dice que esta preposición que tiene in, ¿sí? Fadakir in nafa'at zikr. Este in aquí es el sí, digamos, esta preposición es, dice, no es un sí condicional, como en la explicación que dimos anterior, sino dice una partícula de énfasis, y como cuando se dice inna, ciertamente. Entonces, lo que digamos, el sentido de esta ley sería fazakir, amonesta. Entonces, porque sin dudas la amonestación es provechosa. No si la amonestación va a ser provechosa. Provechosa, por supuesto, para el que esté atento a ella, ¿no? Entonces, en este caso, cambia un poco el sentido. Pero la interpretación, por supuesto, es más adecuada. ¿Por qué? Porque no cambia el sentido en realidad, si vamos al caso. La amonestación, como en esta segunda, digamos, interpretación, que dice que amonesta porque sin dudas que la amonestación es provechosa, siempre la amonestación de un profeta va a ser provechosa, obviamente. Pero se van a, digamos, beneficiar de ese provecho aquellos que, digamos, están más despiertos, ¿no? El incrédulo no va a poder aprovechar de esta amonestación. Y otra cuestión es que el profeta, con esa la bendición y la paz, y con su familia, no discriminaba en cuanto a la presentación de su mensaje, o en este caso de la amonestación o del consejo. El profeta aconsejaba a todo el mundo por igual. Aconsejaba y digamos, hacía llegar su mensaje a todos, hasta los incrédulos, las personas creyentes que ya lo acompañaban, los cristianos, las personas de otras creencias. Entonces, la cuestión no está en si el mensaje es beneficioso o la amonestación es beneficioso o no, en este caso obviamente que es beneficiosa siempre, sino que el receptor, digamos, sepa tomarla y sepa beneficiarla. Porque el profeta, en ese sentido, aconsejaba a todo el mundo por igual.
Y a todo el mundo le hablaba según también su capacidad. Eso es muy importante, porque uno de los grandes problemas que tenemos hoy es justamente que mucha gente pretende, digamos, medir con la misma vara a todos los musulmanes, ¿no? Y juzgar a todos los musulmanes con la misma vara. Y eso es imposible. Cada persona es un mundo. La amonestación es para todos, pero cada uno tiene distintas dificultades, límites, posibilidades, potenciales. Entonces nosotros no podemos pretender que todo el mundo sea igual que nosotros, ni nosotros pensarnos que sobre nosotros mismos somos lo mejor, digamos, la vara más larga o, o más importante. No, la amonestación es para todos, el profeta guiaba, a algunas personas les enseñaban muy en profundidad, como los grandes compañeros, Miqdad, Salman al-Farsi, Abu Zar al-Ghifari, con muchísima más precisión y, digamos, y contenido como al Imam Ali alayhi salam, o al Imam Hassan o al Imam al-Hussein, que eran niños, pero también el profeta les enseñaba. Como a los beduinos, por ejemplo, la famosa historia del beduino que orinó dentro de la mezquita, y los compañeros, yo contaba el otro día en la mezquita, un beduino una vez entró a la mezquita del profeta y le agarró ganas de orinar y, bueno, fue a orinar ahí a un rincón, y los compañeros enseguida sacaron la espada porque lo vieron como una ofensa y querían prácticamente terminar con la vida de este hombre, y el profeta dijo, no, no, ¿qué hacen? ¿A dónde van? Esperen, yo voy a hablar con él. Y el profeta le explicó y le enseñó, y le explicó que bueno, que la orina era impura y que era un lugar de rezo y que él no debía hacer esto. Entonces el hombre entendió, ¿sí? De explicar esto tan sencillo y tan lógico, digamos, para algunos, también podía enseñar las profundidades del Corán. Pero todo el mundo se beneficiaba siempre de las enseñanzas y de las amonestaciones del profeta. Hubo un hombre una vez también que le preguntó, dice, yo quiero llegar al paraíso, quiero, digamos, ser de los habitantes del paraíso. ¿Qué debo hacer? Y el profeta le preguntó, le hizo preguntas muy sencillas. Le dijo, usted que cree en Dios, ¿no? Obviamente, que acepta mi mensaje. ¿Hace el salat 5 veces por día? Sí, le dijo el hombre. ¿Ayuna en el mes de Ramadán? Sí. ¿Hizo el hajj? Sí. ¿Paga el zakat? Sí. Bueno, dice, siga así, continúe de esta forma y va a alcanzar el paraíso. Quizá para otra persona no, quizá para otra persona hay otros consejos, hay un montón de actos meritorios y cosas que el ser humano puede hacer para perfeccionar su alma. Pero, digamos, cada uno tiene un límite y el profeta conocía sin dudas el límite de cada persona y sabía cómo enseñar. Muy bien, entonces, ¿quién se va a beneficiar? Dice, Sayadzakaru man yakhsha. Muy bien. No va a dejar, digamos, la amonestación. Dice ahí la traducción, dice, se dejará amonestar quien tenga miedo a Allah. Yakhsha es digamos, este yakhsha se refiere a un temor reverencial, ¿sí? Es un sentimiento que se tiene hacia Allah. Entonces, esto es también una explicación a la ley anterior, ¿no? El hombre, mientras que no tenga, digamos, este espíritu de este temor, no está hablando del jauf, ¿sí? Del miedo, sino, como dijimos, un temor reverencial, hasta que no tenga este grado de piedad, también podemos decir, entonces no se va a dejar amonestar, o no se va a beneficiar de la amonestación de Allah subhanahu wa ta'ala. Es como también dice en Suratul Baqara, al principio de Suratul Baqara, cuando habla del Corán, ¿sí? Y dice que es Hodal lil Muttaqin, Dhalika al Kitab, la rayba fih, Hodal lil Muttaqin. Este libro del cual no hay duda en él, o el cual no posee dudas, también puede ser otra forma de traducción, dice eso, Hodal lil Muttaqin, es una guía para los piadosos. O sea, el Corán en sí es una guía para todo el mundo. Pero ¿quién se va a beneficiar de esta guía? Los piadosos.
En este caso, ¿quién se va a dejar amonestar? Man yakhsha, aquellos que tengan este temor reverencial por Allah. Las personas que están en la pavada, en la distracción, o que no, digamos, o que no tienen un espíritu humilde ante Dios, entonces esas personas ni se dejan amonestar, ni se ven beneficiadas en lo más mínimo. Y aquellos que son temerosos de Allah son los que triunfan, en definitiva. ¿Por qué? Porque son aquellos que pueden entender el mensaje, pueden entender el beneficio que hay en la guía y que pueden entender el perjuicio que hay en el desvío o el perjuicio que hay en el pecado, o digamos en no seguir el camino divino. O sea, el camino divino, la guía, el Judá, ¿sí? ¿Para quién es? La guía es para aquel que la transita, la guía es para aquel que quiere llegar al objetivo. ¿Quién necesita una guía o un mapa? Alguien que quiere llegar a un lado. Entonces, el que se beneficia de ese mapa es el que realmente tiene un objetivo y quiere llegar a destino. Y el que no, y el que anda perdido por la vida, anda perdido por la vida. Entonces, de alguna forma, lo que quiere decir esta ley es eso. En cuanto a la guía está disponible para todo el mundo, ¿sí? La aplicación, digamos, del GPS la puede bajar todo el mundo a su celular, como quien dice. El Corán está ahí y cada uno puede tomarlo y puede dejarse guiar por el Corán y por el profeta, pero solo se van a beneficiar aquellos que realmente siguen esa guía. Si nosotros entendiésemos que todo lo que nosotros hacemos y todo aquello que Dios nos enseñó, con lo que nos amonestó y con lo que nos educó, es un programa de vida con el único objetivo de llegar a la felicidad, de llegar a la completitud, ¿quién realmente abandonaría ese camino? Nadie, nadie abandonaría ese camino. Lo que pasa es que todavía hasta muchas personas que se consideran musulmanes y todo no han entendido eso. Todo lo que el Corán dice, todo lo que el Corán nos enseña y nos prohíbe incluso, o nos obliga a hacer, etcétera, es parte de un programa. Y es un programa o un mapa o un camino, digamos, marcado claramente para el triunfo del ser humano, no para molestar al ser humano o para, digamos, castigar al ser humano, etcétera. Pero las personas que no tienen este temor reverencial para con su creador y no tienen ningún tipo de interés, entonces no se benefician de eso. Muy bien. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Pero la evitará el infame, ¿sí? Entonces, lo mismo. Todos se pueden beneficiar, pero aquel que, digamos, tiene un rechazo por Dios, entonces esa persona que es considerada un infame, como dice aquí, Ashqa, que es, digamos, Ashqa en realidad es el enemigo de la verdad. O sea, quien es enemigo de la verdad, quien es enemigo de la guía, entonces esa persona no va a poder, digamos, beneficiarse en absoluto. Aquí dice digamos, el autor del tafsir que los hombres se dividen en tres grupos. Dice. Los que son conscientes, ¿sí? El hombre que realmente utiliza bien su intelecto y puede reconocer la verdad, porque está despierto, está consciente. Los que son inconscientes, los que están distraídos, los que, bueno, se mantienen en la ignorancia, y este grupo, como dice el Ashqa, aquellos que realmente son personas infames, personas malas, personas que rechazan la verdad y quieren vivir
solamente según sus leyes, digamos, injustas. Entonces, lo que dice acá el exégeta es que la amonestación, la guía, la enseñanza, dice, va a ser provechosa para los dos primeros grupos, ¿sí? Va a ser provechosa para la gente que sigue la verdad y para aquellos que están distraídos para despertarse, digamos, de esa distracción. Y que los únicos que no se benefician son estos últimos. ¿Mm? Ahora, el profeta, con él sea la bendición y la paz, ¿sí? No hacía discriminación entre estos tres grupos. No hacía discriminación para hacer llegar su mensaje entre los seguidores de la verdad, los que están distraídos o los que, digamos, son enemigos y son malos, digamos, en el mundo. Y los imames han hecho lo mismo, enseñan para todos. Si uno agarra, por ejemplo, el Nahjul Balaga, se va a sorprender de la paciencia que tenía el imam Ali alayhi salam en contestar las cartas y en enviarle cartas a Muawiyah. Y Muawiyah contestaba realmente como un burro y el imam Ali le volvía a contestar, respondía a sus cartas y trataba de guiarlo. Lo mismo sucedía en el campo de batalla con los peores enemigos, con la espada desenfundada. Los discursos que daban el profeta y el imam Ali alayhi salam en el campo de batalla eran para guiar al enemigo, a pesar de que el enemigo tenía la espada levantada y dispuestos a cortar la cabeza tanto del imam como del profeta. Entonces, digamos, en estas aleyas lo que se está demostrando es que aquellos que no siguen la guía, y aquellos que quieren mantenerse en el desvío, en realidad están viviendo en desgracia, porque la oportunidad es para todos. Entonces todo el mundo puede subirse al arca de la salvación. Los que se quieren mantener en el desvío, los que, digamos, rechazan esta oportunidad, los que se pierden el boleto, no se suben al tren que los va a llevar a la felicidad, entonces realmente viven una vida de desgracia tremenda. Y esta, digamos, ¿cómo se dice? Este temor, digamos, reverencial a Dios, eh, como explicamos, no se trata del miedo al castigo, sino todo lo contrario, es parte del amor y de entender la grandeza divina y entonces de ser agradecido por la guía. Por eso el ser humano, cuando es agradecido y cuando sigue la guía, llega a encontrar la completitud y la felicidad. ¿Mm? Porque comprende también el sentido de la creación misma del ser humano, que es para que llegue a ese punto. ¿Quién no se va a poner contento si fue creado para llegar a la perfección? ¿Quién no se va a sentir agradecido a Allah? ¿Y quién no va a sentir ese temor reverencial hacia el Creador cuando entiende para qué fue creado? Muy bien. Entonces ahora va a empezar a hablar de este grupo último, digamos, que no va a seguir la guía y a dónde va a llegar, a dónde va a terminar, digamos. ¿Cuál va a ser su lugar de destino? Lo vamos a dejar eso para la próxima clase, inshallah, y vamos a ir viendo estas arellas, esta arella principalmente. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. Vamos a ver qué es el nar al-kubra y por qué van a estar en el nar al-kubra o en el gran fuego. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.